En 2018, el documental With the People reporta los casos de al menos 2 niños con cáncer que se recuperan de la enfermedad luego de complementar sus tratamientos con extractos de marihuana. Uno de estos casos fue el de Chico Ryder, un niño de 10 años al que se le detectó un tumor en la garganta. El tumor era producto de un cáncer de tejidos blandos llamado rhabdomyosarcoma. Debido a que el tumor rodeaba la arteria carótida de Chico y era imposible realizarle una operación, su madre, Ángela, optó por buscar otras alternativas. En esa búsqueda, Ángela encontró que la marihuana podría ayudar en la batalla de Chico contra la enfermedad. Al cabo de un tiempo utilizando extractos de marihuana además de su tratamiento, Chico empezó a mejorar progresivamente, y después de aproximadamente 10 meses se recuperó por completo de la enfermedad. Fue como si la marihuana, milagrosamente, hubiera ayudado a Chico a eliminar dicho tumor y todo rastro del cáncer. Además del caso de Chico Ryder, en el documental With the People se presentó el caso de un niño llamado AJ. AJ fue diagnosticado a los 13 años con un tipo de cáncer a los huesos llamado osteosarcoma. Según el relato de sus padres, AJ tenía más de 20 tumores en el pecho, algunos más en la columna y también en las costillas, razón por la cual tuvieron que extirparle 4 de ellas. Cuando AJ comenzó a tratarse con extractos de cannabis después de una cirugía, el cambio fue radical. A los 3 días empezó a dejar los analgésicos y recuperó el apetito. Pero lo más sorprendente vino después de al menos 4 meses de tratamiento con cannabis, cuando luego de una revisión con escáner, la doctora le dijo a sus padres que todos los tumores que tenía en el pecho habían desaparecido. Al cabo de unos meses más, AJ estaba completamente limpio del cáncer. Y aunque parezca sorprendente, el caso de AJ, al igual que el de Chico, son completamente reales. AJ fue tratado por la doctora Bonnie Goldstein, quien precisamente publicó hace poco un libro sobre las propiedades medicinales del cannabis para el tratamiento de diversas enfermedades. Este documental marcaría un precedente muy importante en la historia, pues, a partir de aquel momento, una buena parte del mundo conocería a través de varios casos reales una de las propiedades más sorprendentes de la marihuana, su potencial como agente antitumoral y anticancerígeno. Sin embargo, estos no serían los únicos casos donde el cannabis mostraría dicho potencial. Al menos una década antes de publicarse este documental, un hombre canadiense llamado Rick Simpson saltó a la fama tras dar a conocer su historia con la marihuana y el cáncer. En 2008, Rick publicó un documental autobiográfico en el cual relataba su experiencia. En 2003, después de ser diagnosticado con carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel, y teniendo algunos conocimientos básicos sobre las propiedades medicinales de la planta, Rick decidió preparar su propio aceite de marihuana. Según su testimonio, Rick aplicó el extracto de cannabis sobre unas vendas y con ellas cubrió 2 heridas que tenía sobre la piel. Al cabo de 4 días, Rick retiró las vendas y notó que las heridas se habían curado por completo. Algún tiempo después, Rick informó que se encontraba completamente limpio de la enfermedad. Para dar a conocer a más personas su historia, Rick Simpson publicó en 2013 su libro autobiográfico, en el cual relata cómo enfrentó la enfermedad y cómo ayudó a otras personas a tratar el cáncer de piel y otras dolencias con aceite de cáñamo o marihuana. Además, en su libro, Rick enseña cómo preparar su famoso aceite medicinal. Pero, ¿cómo y cuándo se descubrió que la marihuana podría ser un tratamiento o un complemento importante en los tratamientos contra el cáncer y qué registros históricos hay sobre ello? Los primeros indicios sobre la existencia del cáncer se rastrearon en fósiles que provienen del antiguo Egipto y que datan de hace al menos 3000 años. Sin embargo, la denominación y el diagnóstico de cáncer como enfermedad se originó recién en el siglo XIX. No obstante, aunque inicialmente no se hablaba de cáncer, sí hay diversas menciones a los tumores, que suelen ser un factor característico de esta enfermedad, y en lo que refiere al uso del cannabis para el tratamiento del cáncer o los tumores, existe una mención hecha en el año 1640. En ese año, el boticario y herborista John Parkinson publicó un compendio de plantas medicinales, entre las cuales se encontraba la planta de cáñamo, misma que ahora también conocemos como marihuana. En ese texto se indica, entre otras propiedades medicinales de la planta, que la decocción de la raíz del cáñamo alivia los tumores duros, pudiendo esto ser una referencia indirecta al cáncer. Alrededor de los años 70, en Estados Unidos, el Dr. Lester Greenspoon, psiquiatra e investigador de la Universidad de Harvard, fue uno de los primeros en interesarse por el posible uso del cannabis para reducir las náuseas y los vómitos causados por las quimioterapias en pacientes con cáncer. En 1967, su hijo, Danny, de apenas 10 años, fue diagnosticado con leucemia.
El Dr. Greenspoon y su esposa se enteraron de que algunos pacientes cercanos a Danny fumaban cannabis para suprimir las náuseas y vómitos causados por las quimioterapias. La madre de Danny decidió que sería buena idea que su hijo utilizara el cannabis. Normalmente, Danny salía muy afectado de las sesiones de quimioterapia, con náuseas, vómitos intensos, un estado de ánimo terrible y un profundo malestar físico y emocional. Sin embargo, desde la primera vez que Danny fumó cannabis antes de su sesión de quimioterapia, los resultados fueron sorprendentes. Danny salió de la sesión sin náuseas, sin vómitos, con un excelente estado de ánimo e incluso con ganas de comer algún bocadillo. Fue después de ello que el Dr. Lester Greenspoon y otros investigadores iniciaron los estudios sobre el uso medicinal de la marihuana para reducir las náuseas y los vómitos causados por las quimioterapias en pacientes con cáncer. Cabe mencionar que antes de ello, el propio Dr. Lester Greenspoon se oponía al uso de la marihuana, a pesar de que algunos de sus amigos la utilizaban. Él incluso estudiaba el tema buscando encontrar sus posibles efectos adversos sobre la salud, pero después de lo ocurrido con su hijo, afirmó que había sufrido un lavado de cerebro en lo que refiere a la marihuana, y con esto se refería a la propaganda que se difundía en Estados Unidos contra el cannabis en aquella época. Fue así que en el año 1975 se llevó a cabo el primer estudio científico sobre el efecto antiemético del THC en pacientes que reciben quimioterapia contra el cáncer. El Dr. Lester Greenspoon fue invitado por los investigadores que realizaron el estudio y participó como asesor. En esta investigación, la ciencia confirmó oficialmente que el THC, el principal compuesto del cannabis, es un antiemético efectivo en pacientes que reciben quimioterapia como tratamiento para el cáncer. Precisamente, dicho estudio surgió, además de la experiencia de Danny, a partir de los informes anecdóticos de pacientes que reportaban la reducción e incluso eliminación total de las náuseas causadas por las quimioterapias gracias a la práctica de fumar marihuana antes de cada sesión. Pero ese mismo año la sorpresa sería aún mayor, pues en 1975 también se publicó en Estados Unidos el primer reporte moderno sobre las propiedades antitumorales de los cannabinoides. En ese año, un grupo de investigadores demostró en modelos animales que el THC y el delta-8-THC eran capaces de retrasar e incluso de reducir el tamaño de algunos tumores. Los investigadores inocularon tumores de carcinoma pulmonar de Lewis en el músculo glúteo trasero derecho de un grupo de ratones y luego suministraron THC, delta-8-THC y cannabinol como tratamiento. Como resultado, se comprobó que el THC y el delta-8-THC eran capaces de reducir el tamaño de los tumores inoculados e incluso de prolongar ligeramente la vida de los ratones. En este estudio también se informó que el THC mostró propiedades inhibitorias en las células de leucemia L1210, un tipo de leucemia linfocítica propia de un modelo de ratones que se utiliza en investigación. Es decir, en este modelo animal, el THC ayudó a evitar la proliferación de dichas células de leucemia. Curiosamente, Rick Simpson relata en su libro que se enteró de este estudio ese mismo año al escuchar la noticia en la radio mientras conducía su auto, y aunque afirma que inicialmente pensó que se trataba de una broma, no imaginó que posteriormente esa información le serviría para comprobar por sí mismo el potencial anticancerígeno de la planta cuando el aceite de cáñamo o marihuana lo ayudó a tratar su cáncer de piel. Lamentablemente, debido al contexto de propaganda contra el cannabis en aquella época en Estados Unidos y en buena parte del mundo, estas investigaciones sobre las propiedades antitumorales, anticancerígenas y antieméticas del THC y el cannabis no recibieron la atención que merecían. Posteriormente, otros investigadores también comprobaron el uso del cannabis como tratamiento de ciertos síntomas del cáncer. Uno de ellos fue el Dr. Raphael Mechoulam. Inicialmente, en 1986, Mechoulam presentó un informe sobre las propiedades medicinales históricas del cannabis, y en dicho informe mencionó la propiedad antitumoral del cannabis descrita por John Parkinson y otros herboristas antiguos. Al año siguiente, en 1987, realizó un estudio en Israel utilizando delta-8-THC, suministrándoselo a pacientes oncológicos pediátricos con el objetivo de combatir las náuseas y los vómitos causados por las quimioterapias. En su estudio, Mechoulam comprobó que este compuesto del cannabis era capaz de suprimir las náuseas y vómitos causados por las quimioterapias en los pacientes, demostrando que representaba un tratamiento antiemético eficaz. Con esta investigación, Mechoulam reafirmó los resultados que se obtuvieron en el año 1975. Pero a diferencia de dicha investigación previa, Mechoulam tuvo una ventaja importante.
y es que el delta 8-THC, el compuesto que utilizó en su investigación, a diferencia del delta 9-THC, era un compuesto sin efectos psicotrópicos, es decir, no había riesgo de que los pacientes experimentaran algún tipo de colocón o subidón. Años más adelante, en 1998, un grupo de investigadores españoles, entre los cuales destacan los reconocidos médicos Cristina Sánchez y Manuel Guzmán, descubrieron que el principal compuesto de la marihuana, el tetrahidrocannabinol o THC, también era capaz de destruir las células de glioma, un tipo de tumor que se origina en las células gliales y que constituye en sí mismo un cáncer que puede perjudicar directamente al cerebro y a la médula espinal. Esto ocurría porque el THC inducía en las células un proceso conocido como apoptosis celular, también conocido como suicidio celular, un proceso por el cual la célula se elimina a sí misma. Inicialmente, estos resultados se obtuvieron en experimentos in vitro, es decir, en un entorno artificial controlado en un laboratorio, y se obtuvieron experimentando con células de glioma C6, una línea celular de tumor cerebral inducido en ratas, pero que imita fielmente al glioblastoma humano. Posteriormente, en el año 2000, al igual que en el año 1975, estos resultados se replicaron exitosamente en experimentos in vivo, es decir, utilizando un organismo vivo. En ese año, los investigadores inocularon tumores en un grupo de ratas Wistar y ratones RAC2, para posteriormente realizar el tratamiento con THC. Los investigadores inyectaron células de glioma directamente en los cerebros de 45 ratas Wistar para inducir tumores malignos. Los resultados fueron los siguientes. Todas las ratas que no recibieron tratamiento murieron entre 12 y 18 días después de que se les inocularan las células de glioma. Las ratas tratadas con cannabinoides sobrevivieron significativamente más tiempo que las ratas de control. El THC fue ineficaz en 3 ratas que murieron entre los días 16 y 18. 9 de las ratas tratadas con THC superaron el tiempo de muerte de las ratas no tratadas y sobrevivieron hasta 19 o 35 días. Además, el tumor fue completamente erradicado en 3 de las ratas tratadas con THC. Según el informe, una resonancia magnética de una de las ratas tratadas con THC mostró que después de la administración de cannabinoides había una ausencia total de masa tumoral, es decir, el tumor desapareció por completo. Además, no hubo recurrencia en ninguna de las ratas supervivientes, es decir, no volvieron a generarse tumores en ninguna de ellas. Un cuestionamiento a dichos resultados fue que las ratas Wistar pudiesen haber generado una respuesta inmunitaria adicional al tratamiento con THC, es decir, que no solo el THC, sino también la propia respuesta inmunitaria del organismo de las ratas pudiese haber influido en la erradicación de los tumores. Por ello, para despejar posibles dudas, los investigadores también utilizaron ratones RAC2, un modelo de ratones cuyo organismo es incapaz de ejercer una respuesta inmunitaria. Y de esta forma se comprobaría que el efecto antitumoral era generado netamente por el THC. Para comprobarlo, los investigadores inyectaron células de glioma de forma subcutánea en 18 ratones RAC2. 6 de ellos no recibieron tratamiento, 6 fueron tratados con THC y 6 fueron tratados con un cannabinoide sintético que produce efectos similares a los cannabinoides de la planta. El resultado observado fue que los tumores de los ratones tratados con THC y con el cannabinoide sintético fueron significativamente más pequeños en comparación con los ratones que no recibieron tratamiento. Con estos resultados se confirmó que el THC era lo que causaba la muerte de las células tumorales. Posteriormente, en el año 2001, los investigadores españoles Manuel Guzmán, Cristina Sánchez e Ismael Galve obtuvieron una patente por la utilidad antitumoral de los cannabinoides. Esta patente se titula Terapia con cannabinoides para el tratamiento de tumores cerebrales. Y la novedad de esta patente es que no solo recopila los descubrimientos sobre el potencial antitumoral del THC, sino que, además, indica que esta invención podría aplicarse al tratamiento de tumores cerebrales en otros mamíferos, incluyendo al ser humano. Es decir, en este caso se reconoce firmemente que el THC podría ser de gran utilidad en el tratamiento de diversos tipos de tumores cerebrales. Desde aquel entonces, y probablemente desde mucho antes, toda esta información empezó a expandirse progresivamente y empezó a ser puesta en práctica.
Durante varios años, por ejemplo, la doctora Cristina Sánchez y el doctor Manuel Guzmán han presentado los resultados de sus investigaciones en diversas ponencias internacionales y entrevistas, relatando cómo es que el THC, el principal compuesto activo de la marihuana y a la vez el más polémico, ha sido capaz de acabar con las células cancerígenas en diversos tipos de experimento. Sin duda alguna, todos estos avances han abierto la puerta a la posibilidad de utilizar la marihuana y sus compuestos como un tratamiento importante para algunos tipos de cáncer que afectan al ser humano. En algunas ocasiones ya se han realizado estudios controlados y en otros casos han sido los propios pacientes o usuarios quienes han compartido sus experiencias positivas con el cannabis con otros pacientes, poniendo en práctica el uso del cannabis como tratamiento contra el cáncer de forma independiente. Y como se ha visto, en algunos de los casos más populares se han obtenido resultados muy favorables. Desde los primeros descubrimientos sobre el potencial del THC para acabar con las células cancerígenas, se determinó que estas células morían por un proceso conocido como autofagia celular, también llamado reciclaje celular o suicidio celular. Esto terminó de comprenderse en el año 2016, cuando se descubrió detalladamente el mecanismo y los genes por los cuales el THC induce a estas células a la muerte. En términos sencillos, lo que hace el THC es activar un proceso que conduce a la célula cancerígena a autodestruirse. Pero lo más sorprendente de la acción del THC sobre las células cancerígenas es que solo éstas se ven afectadas al entrar en contacto con el cannabinoide, es decir, el THC de la marihuana solo ataca a las células cancerígenas o tumorales y no perjudica a las células sanas, lo cual tiene una ventaja significativa sobre tratamientos como las quimioterapias, ya que la quimioterapia no solo ataca a las células cancerígenas, sino que también perjudica a las células sanas. Y seguramente ahora muchos podrían estar preguntándose por los posibles efectos secundarios del THC o de la marihuana sobre los pacientes que la utilizan para tratar el cáncer o sus síntomas. Pero como veremos a continuación, esto no es algo que deba generar gran preocupación o alarmismo. En una reciente entrevista con la Fundación Cana, la doctora Bonnie Goldstein, quien ha tratado a numerosos pacientes oncológicos con cannabis, explicó que en general la dosis de THC no es tóxica y que en otros casos los efectos que algunos podrían interpretar como adversos, como la somnolencia o un ligero subidón o colocón, para algunos pacientes puede resultar incluso agradable. Y en general, estos posibles efectos colaterales del cannabis son menores o casi nulos en comparación con los graves efectos adversos de los fármacos convencionales, ya que, por ejemplo, las quimioterapias causan graves dolores, caídas de pelo, fatiga, náuseas y vómitos, y los analgésicos opioides que se utilizan para tratar la enfermedad causan estreñimiento, confusión mental, malestar físico general e incluso pueden causar adicción. Además, por mi experiencia personal y cercanía con diversos pacientes usuarios de cannabis medicinal, puedo afirmar que la mayoría no sufre o no experimenta dichos efectos adversos. Como se ha visto al inicio de este video, son varios los casos reales y de éxito en los cuales el cannabis, cáñamo o marihuana ha ayudado a varias personas a tratar el cáncer. En el caso de Chico Ryder, AJ y Rick Simpson, ayudó a erradicar por completo la enfermedad. Además, el THC y el cannabis en general ayudan en simultáneo de otras formas, como por ejemplo estimulando el apetito, reduciendo el dolor, mejorando el estado de ánimo, mejorando la calidad de sueño, reduciendo el uso de fármacos potentes y en algunos casos como el de Dani, incluso puede aliviar los efectos secundarios de las quimioterapias. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, el cannabis no siempre podrá erradicar la enfermedad o salvar la vida de todos los pacientes oncológicos, ya que las cosas dependerán en buena medida de la etapa de la enfermedad y del nivel de complicación de la misma. En algunos casos, aunque se recurra al cannabis, si esto se hace cuando la enfermedad se encuentra muy avanzada, es probable que los beneficios sean menores o poco significativos. Una prueba de ello es que en el mismo documental que registra el éxito en los casos de AJ y Chico Ryder, también se muestran los casos de otros niños que debido a la gravedad de la enfermedad no pudieron hacer frente al cáncer con el cannabis ni con otros tratamientos. Y aunque yo he visto personalmente los beneficios que el cannabis ofrece a muchos enfermos de cáncer, también he visto partir a personas que simplemente no pudieron recuperarse de la enfermedad. En resumen, por ahora no es posible concluir que el cáñamo o marihuana sea la cura definitiva para el cáncer, pero sí existen algunos casos en los cuales ha logrado contribuir significativamente en la eliminación de la enfermedad. No obstante, aunque ya existen varios casos de éxitos, esto no siempre ocurrirá. El cáncer es una enfermedad compleja y grave que puede cambiar la vida de las personas de un momento a otro.
Sin embargo, todo lo que se ha explicado previamente sugiere desde hace al menos 4 décadas que la planta de cannabis, cáñamo o marihuana realmente es un aliado importante en la lucha contra el cáncer y sus síntomas y contra muchas otras enfermedades, y por ello no debería ser considerado como una alternativa o como la última opción, sino que, por el contrario, debería empezar a ser considerado como una de las primeras opciones para complementar los tratamientos contra esta enfermedad. Y todo esto nos deja las preguntas más importantes. Con todos estos avances en la investigación sobre la marihuana y el cáncer, y con varios casos reales y verificables de personas que se recuperan de la enfermedad, ¿por qué los grandes medios de comunicación no están hablando de esto? ¿Por qué los gobiernos que dicen proteger a sus ciudadanos no difunden esta información y no promueven la utilidad medicinal del cannabis contra el cáncer? ¿Será que los políticos realmente ignoran este tema o es que lo evaden intencionalmente? ¿Será que la política y la prensa todavía quieren sostener las mentiras que se han dicho sobre la planta? ¿O será que a ciertas industrias y compañías realmente no les conviene que las personas accedan libremente a la planta para tratar sus propias enfermedades?